Muy buenas, queridos estudiantes. Continuando entonces con el curso de geometría, corresponde desarrollar el tema de ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Es justamente la tercera parte del curso. Muy bien. Decimos que dos rectas son paralelas cuando éstas no tienen punto en común, a diferencia de las secantes, las cuales son un par de rectas que tienen un punto en común. Bueno, aquí en el gráfico estamos observando dos rectas que son paralelas, las cuales son las rectas L1 y L2. Esas no tienen que tener punto en común. Mientras que la secante, que es esta que estamos señalando, esta es la secante a las rectas paralelas. Secante con las paralelas. ¿Quiénes son las paralelas? Las rectas L1 y L2. Esta es secante con la recta L1, ya que se están intersecando en un punto que justamente viene a ser el vértice del ángulo con medida θ. Así también esa secante es con la recta L2 y se van a intersecar en un punto que sería el vértice del ángulo cuya medida es x. Muy bien, decimos que en dos ángulos alternos internos son aquel par de ángulos que estando en el interior a las paralelas están en diferentes semiplanos respecto de la secante. Como podrán ustedes observar, los ángulos, uno de medida x y el otro con medida θ, están en el interior a las paralelas L1 y L2. Y así también pues uno de esos ángulos que tiene por ejemplo de medida x está en la parte izquierda de la secante, mientras que el otro ángulo con medida θ está pues en la otra parte, en la parte derecha de esa secante. Entonces, estando los ángulos en el interior a las paralelas y en diferentes posiciones respecto de la secante, se dice que esos ángulos son alternos internos. Internos porque están en el interior a las paralelas. En este caso se cumple lo siguiente. Teorema. Teorema de teorema de los ángulos alternos internos. Siempre que tengamos ángulos alternos internos, esos deben de tener la misma medida. Teorema, en este caso el ángulo X con el ángulo θ son de medidas iguales. X será igual con θ. De tal manera que si en un determinado ejercicio nos dicen que esos ángulos suman 270 grados, pues habrá que pensar en dos números cuya suma sea 270 grados y que además sean iguales. Cada uno de esos pues será 135 grados. Muy bien. Cabe anotar también que si existen ángulos alternos internos, pues también habrá ángulos alternos externos.
Por ejemplo, en este caso, ayudándonos del gráfico, el opuesto a ese ángulo θ es este ángulo que estamos señalando con el cursor. Y el opuesto al ángulo X es este otro. Estando esos opuestos por el vértice en el exterior a ese par de rectas que son paralelas. Y también se ubican uno a la derecha de la secante y el otro a la izquierda. Por lo tanto, esos ángulos serían alternos externos y también deberían de ser iguales. Siguiente tipo de ángulos sería los ángulos conjugados internos. Decimos que esos dos ángulos son conjugados internos. Esos ángulos serán conjugados internos. Cuando estén en el interior a las paralelas y además situados en un mismo semiespacio respecto de la secante. En este caso, esos ángulos alfa y teta están en el lado derecho de la secante. Y dicho sea de paso, también están en el interior a ese par de rectas que son paralelas. Decimos entonces en este caso que, que esos ángulos son conjugados internos. Internos porque justamente están en el interior a ese par de rectas que son paralelas. ¿Qué dice el teorema respecto de esos ángulos? El teorema afirma que siempre que tengamos dos ángulos conjugados, van a ser suplementarios. Es decir, que la suma es 180 grados. Teorema entonces, esos ángulos conjugados deben de sumar 180 grados. Recuerden que si son suplementarios, la suma debe de ser 180 grados. En este caso, alfa y teta deberían de sumar 180 grados. Alfa con teta deberían de sumar 180 grados. No nos olvidemos que así como hay ángulos conjugados internos, también deben de haber ángulos conjugados exteriores. Bueno, en este caso, un par de ángulos conjugados exteriores serían aquellos ángulos que son los opuestos por el vértice a esos ángulos con medidas alfa y teta. Luego tendríamos los ángulos correspondientes, que son aquel par de ángulos que están en un mismo semiespacio respecto de la secante, pero uno en el interior y otro en el exterior a ese par de rectas que son paralelas. En este caso se cumple que sus medidas deben de ser iguales. Teorema de los ángulos correspondientes. Siempre que tengamos ángulos correspondientes, deberían de ser iguales. Teorema de los ángulos correspondientes. Dicho par de ángulos deberían de ser iguales. Decimos entonces que X es igual con beta.
De tal manera que si en algún ejercicio nos dicen que se tiene dos rectas paralelas y dos ángulos correspondientes, los cuales son complementarios, calcular uno de esos. Entonces hay que pensar en dos números iguales y que se complementan, es decir, que suman 90 grados. Dicho par de números serían pues 45 grados cada uno. 45 más 45 igual 90 y además son iguales. Muy bien. Algunos otros teoremas más. Primer teorema. Bueno, en la figura que se muestra, en la figura mostrada, se cumple lo siguiente. Muy bien. De acuerdo con esa figura que algunos conocen con el nombre de la M invertida o la sumatoria, se cumple lo siguiente. El ángulo que está en el medio, en este caso X, debería de ser igual a la suma de los otros dos. Uno el que está por arriba de medida A y el otro que está por abajo de medida B. X, el ángulo que está en el medio, en la parte central del gráfico, debería de ser igual a la suma de los ángulos, uno el de arriba y otro el de abajo. Muy bien. Siguiente teorema. Bueno, que tiene un cierto parecido con el gráfico anterior. En este caso, los ángulos que están en esa parte sombreada de gris, se cumple que la suma de dichos ángulos es 360 grados. La suma de M, N y X debería de ser 360 grados. M más N más X, la suma de esos tres, igual 360 grados. La suma de esos ángulos interiores a esa región sombreada de gris debería de ser 360 grados. Siguiente propiedad, conocida vulgarmente con el nombre de el serrucho. En este caso se cumple que la suma de ángulos alternadamente debe de ser una constante. En este caso sería de esta manera. A ver, alternadamente A, C y E. A más C más E debería de ser igual a la suma de los otros. B más D más F. Esa sería otra propiedad. Entonces, no se olviden que para resolver un problema de geometría hay que aprovecharnos de alguna propiedad y con esa propiedad plantear una ecuación. Una vez planteada la ecuación hay que resolverla. Resolvemos una ecuación
Eso implica calcular una incógnita que por ejemplo es X, pero recuerden que no siempre X es la respuesta al ejercicio. Depende, eso ya depende, ¿ya? Como un último teorema en esta clase, conocido vulgarmente con el nombre de el molino. Los ángulos que están en el exterior a esa parte sombreada de gris deberían de sumar 180 grados. Muy bien, entonces tenemos acá en el gráfico la suma de alfa con beta, con esa letra que parece una X, con la otra que parece un ganchito llamado delta, y el otro que es el epsilon. Esa suma debe de ser 180 grados. A ver, entonces tenemos alfa más beta más chi más delta más epsilon igual 180 grados. Ya hay que pasarlo en letras griegas. El B sería el beta. El C sería el chi. El D es el delta. Y finalmente el E de nuestro abecedario sería el epsilon en el alfabeto. La suma de ángulos que están en el exterior a esa región de gris es 180 grados. Por ejemplo, en algún ejercicio podrían decirnos de que esos ángulos son iguales, cada uno, por ejemplo, con medida m. Entonces, ¿cuántas m tendríamos? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. 5m igual 180 grados. M sería 180 entre 5, o sea, 36 grados. Posiblemente nos pidan calcular el complemento de m. Eso sería pues 90 grados menos 36 grados, es decir, 54 grados. Ya, entonces no se olviden que hay que plantear correctamente la ecuación, resolver la ecuación y finalmente calcular lo que pide el ejercicio. Muy bien, eso ha sido la teoría correspondiente del curso de geometría. Pasaremos a resolver los ejercicios. Muy buenos días tengan ustedes, jóvenes estudiantes y padres de familia. Les habla el profesor Elberling Vargas Díaz del curso de geometría. En esta clase vamos a resolver la tercera dirigida del curso. El tema es ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal con estas.
correspondiente al grado de segundo de secundaria. Bien, entonces en el ejercicio número 1, simplemente se pide calcular el valor de alfa, sabiendo que las rectas L3 y L4 son paralelas. Por un teorema de paralelas, esos ángulos, uno es el 4 alfa y el otro es el 80 grados, deberían de ser iguales. Planteamos entonces esa ecuación. 4 alfa igual 80 grados. El 4 que está como factor pasaría a dividir al 80 grados. Resultando entonces que si hacemos correctamente esa división, alfa por lo tanto sería 20 grados. 80 grados entre 4 es igual con 20 grados. Bien. Se pide calcular X en el ejercicio 2, sabiendo que las rectas L1 y L2 son paralelas. Por ese teorema de paralelas, conocida vulgarmente con el nombre del serrucho, tendríamos lo siguiente. La suma de esos ángulos que están hacia la izquierda, uno es el X más 20, otro es el X más 40 y otro es el X. Debería de ser igual a la suma de esos ángulos que están en la derecha. Uno es el X más 30 grados y el otro es el X más 50 grados. Planteamos entonces esa ecuación. Vamos a simplificar en el primero y segundo miembro esas X que tienen el signo común que es más. Resultando entonces que 20 grados más 40 grados más X debería de ser igual a la suma de 30 con 50. 20 y 40 suman 60 grados, sumado con X, debería de ser igual a la suma de 30 grados con 50 grados, es decir, 80 grados. Despejamos X. El 60 grados que está con el signo más en el primer miembro pasaría a restar al 80 grados. Y si hacemos esa diferencia, 80 grados menos 60 grados, por lo tanto X sería 20 grados. Bien, en el problema 3 hay que calcular X, sabiendo que las rectas L1 y L2 son paralelas. En el lado derecho del gráfico se cumple esa propiedad. El ángulo que está en el medio debería de ser igual a la suma de esos dos ángulos. Uno, el de abajo que es 3A y el otro, el de arriba que es 2A. Teniendo entonces que X sería 5 veces el valor de A. Pasamos ahora a calcular el ángulo A. Se cumple entonces que 6A con 3A sumarían 180 grados, debido a que las rectas L1 y L2 son paralelas.
resultando entonces que 9A, 9 veces A es igual con 180 grados. Bien, el 9 está de factor, está multiplicando al A, entonces pasa dividiendo al 180 grados. Entonces el valor de A sería 180 entre 9, 20, en grados sexagesimales. A sería 20 grados. Por lo tanto, X sería igual a 5 veces 20 grados, es decir, 100 grados. En ese ejercicio 4 nos piden que calculemos X, sabiendo que las rectas L1 y L2 son paralelas. Es un ejercicio parecido al anterior. Decimos entonces que se cumple que X es igual a la suma de 4A con 3A. En la parte izquierda del gráfico se cumple ese teorema, esa propiedad. X será entonces igual con 7 veces A. X igual 7A. Pasamos ahora a calcular A, diciendo que en la parte derecha del gráfico esos dos ángulos, uno el 4A y el otro el 60 grados, deberían de ser con la misma medida. 4A igual 60 grados. Entonces se puede calcular A. Eso sería 60 grados entre 4, es decir, 15 grados. Pasamos ahora a calcular X, el cual es 7 veces A. Por lo tanto, X sería 7 por 15 grados, es decir, 105 grados. En el ejercicio 5 hay que calcular X, sabiendo que esas rectas son paralelas. L1 y L2 son paralelas. Bueno, en este caso, por ejemplo, podría resolverse de esta manera, que obviamente no es la única forma. Ustedes mismos pueden hacer el trazo correspondiente y calcular de otra forma X. En este caso, por el punto P, trazamos una paralela con cualquiera de las otras rectas. Es decir, por ese punto P trazamos una paralela, ya sea a la recta L1 o bien a la recta L2. Cumpliendo entonces que ese ángulo θ que se ha determinado con el X y con el 70 grados deberían de sumar 180 grados. Esa recta que está con líneas punteadas y la recta L2 son paralelas. Por lo tanto, esos ángulos, uno, el X más θ, que está justamente, o que tiene como vértice el punto P, y el otro que es en 70 grados, por propiedad de paralelas, deberían de sumar 180 grados. De donde se puede despejar X
y sería pues 110 grados restado de teta. Nuestro siguiente paso sería calcular teta. ¿Cómo calculamos teta? Aplicando nuevamente la misma propiedad usada anteriormente. Esos dos ángulos, uno el teta y el otro el 100 grados, uno el teta y el otro el 100 grados, deberían de sumar 180 grados, ya que esa recta con líneas punteadas, el cual es el trazo auxiliar, y la recta L1 son paralelas. Decimos entonces que teta con 100 grados van a sumar 180 grados. Planteamos esa ecuación en donde la incógnita es teta. Teta más 100 grados igual 180 grados. ¿De dónde se puede calcular teta? Y sería una diferencia. 180 grados menos 100 grados. Si hacemos esa diferencia, tendríamos que teta es igual con 80 grados. Teta igual 80 grados. Traten ustedes de resolver de otra manera. Por ejemplo, ese rayo en donde está el ángulo de 100 grados, lo prolongan en sentido inverso y van a formar un triángulo. Y podrían resolver por el tema del triángulo justamente. Bien, entonces como ya tenemos que teta es igual con 80 grados, reemplazamos y sería que x es igual a 110 grados menos 80 grados, o sea 30 grados. Muy bien, hemos terminado de resolver la tercera dirigida del curso de geometría. No está de más decirles que traten de hacer la tarea. Pueden recurrir también a la ayuda de sus padres o de repente buscar más información en internet. La idea es que hagan la tarea. La tarea obviamente es la tercera domiciliaria del curso. Muchas gracias por la atención y ya nos estaremos viendo muy pronto. Gracias.